Y hemos estado viendo cómo salir de la siniestra, entendiendo de que la siniestra son aquellas áreas que se levantan contra el gobierno de Dios. El Señor tiene un gobierno para nuestras vidas, y cuando está el gobierno del Señor hay gozo, hay paz, hay justicia. Cuando estas cosas no están en nosotros, es que está operando alguna cosa fea que se llama la siniestra. Y con esto hemos estado explicando de que no se trata de colores políticos, no se trata de que alguien sea de derecha o de izquierda, pero la siniestra está ligada al oponerse al diseño de Dios. Entonces, como lo estábamos viendo, y era lo que se ministraba durante la adoración, se ministraba y se decía que cada casa conozca el madero. ¿De qué se trata eso? ¿Se trata de que tengo que andar con un crucifijo tal vez? ¿O se trata de que todos tenemos que estudiar la muerte, la crucifixión, la pasión, la crucifixión, la resurrección de Cristo? ¿De qué se trata eso de entender el madero? Lo que pasa es que en el diseño, lo que se estaba anunciando, es que en el diseño de Dios, en la cruz, Él sacó a las casas celestiales de la siniestra. Por eso es que Él tuvo 12 discípulos, llamó a 12, no llamó a 13, no llamó a 14. De hecho, cuando uno de ellos faltó en esos discípulos de Él, los apóstoles del Cordero, que son distintos a los apóstoles del Espíritu Santo, donde está Pablo, en los apóstoles del Cordero era necesario que esos 12 estuvieran representados. ¿Y de qué está hablando? Que sean 12. Uno puede pensar, se trata de que sea gobierno, es más profundo de que el 12 sea gobierno. Significa de que en esas casas celestes que están representadas en los apóstoles del Cordero, hay un diseño perfecto de sanidad y de restauración en los que cada uno de nosotros nos tenemos que identificar, y tenemos que conocer cuál es el madero, porque tenemos que saber cuáles son las cosas que se tienen que crucificar. Conociendo cada casa el madero, entonces puedes saber qué es lo que necesita para salir de la siniestra. Y eso es lo que hoy día queremos, con la ayuda del Señor, un poquito repasar para seguir avanzando con esta palabra que el Señor nos entregó en el Tabo, en el retiro del año pasado. Si nosotros pensamos en el diseño y veíamos 12 casas celestes, ¿a qué se le llama casas celestes? Cuando hablamos de las casas celestiales, esto está representado por los 12 hijos de Jacob y también los nietos, ¿no?, que están ahí. Eso se llama casa celeste. ¿Y por qué se llama casa celeste? Si los hijos eran naturales, nacieron del útero de las madres. Porque estos son los que unen cielos y tierra. ¿A qué se refiere? Es como cuando usted tiene que desarmar el tornillo, sacar el tornillo del computador para limpiarlo. No puede poner cualquier desatornillador. Tiene que ser el exacto. Cuando hacen clic el tornillo y ese desatornillador, dije bien, se llama desatornillador, se llama destornillador. Destornillador. Como yo quiera. Listo. Atornillador. Pero ahora quiero que es destornilla. Según el uso. Ya, hagámosle destornillador. ¿Qué hace? Conexiona al diseño celestial con la tierra. Entonces las personas dejan de ser simplemente personas porque se conectan con un diseño celestial. Entonces, cuando usted comienza a conocer eso que se profetizaba en la adoración, el madero, usted deja de ser una persona natural, que la Biblia los llama carnales, no como una ofensa, sino como un estado, y los conecta con una obra celestial. Pero yo tengo que saber qué obra el Señor, qué trabajo el Señor tiene que hacer en mí. Y eso fue lo que estuvimos tocando, partiendo con Rubén. Solo para recordar, ¿cuál fue el contexto del embarazo de Rubén? Ansiedad, ¿qué más? Engaño, muy bien, ¿qué más?
fuera del pacto. ¿Qué más? ¿Alguien dijo algo por acá? Angustia, muy bien. O sea, fue un ambiente, este hijo. ¿Por qué dice Cindy que fue gestado fuera de pacto? Porque la libreta de matrimonio decía Raquel. Entonces, este es un hijo que al ser gestado fuera de pacto con el ímpetu, imagínate el ímpetu de esa concepción. Si Jacob no estaba enamorado de su mamá, Jacob estaba enamorado de otra mujer, entonces ¿cómo yo me identifico con eso? No sé, pues a lo mejor mi papá estaba con mi mamá, pero amaba a otra persona. O la engañaba, o mi mamá engañaba al papá. ¿Y qué me hace ser a mí? ¿Cuál sería la dificultad de Rubén? La dificultad que tenía Rubén era la disolución. ¿Y qué es la disolución? ¿Cómo? Para allá y para acá. Es una persona que tiene doble ánimo, que tiene dos aguas. Es una persona que no se define con una cosa. Quiere y después voy a ir a tu cumpleaños. En la hora del cumpleaños dice, no voy. Estoy en el discipulado. Cuando llega el discipulado, no fui. ¿A qué se debe eso? Porque la palabra dice que tú sí seas sí, tú no seas no. El que parte me pierdo. La disolución se debe al ambiente de inestabilidad de Lea. Entonces, el Señor nos tiene que sacar de ese ambiente de inestabilidad. Y aquí lo que el Señor tiene que tratar con este ambiente de inestabilidad son las aguas. Usted decía aguas. ¿Y a qué se refieren las aguas? ¿A qué se refieren las aguas? Porque siempre nosotros hablamos, no, tienen que tratarte las aguas. ¿De qué están hablando, po? Palabra por una parte, pero solo las aguas solamente hablan de la palabra de Dios. Habla de los riñones, muy bien. ¿Cómo te has sentido? ¿De bien o de más o menos? Más o menos. Después de un mes. ¿Qué dice? ¿Qué le dijo Jacob a Rubén? Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso. Impetuoso significa indisciplinado, como las aguas. No serás el principal, porque subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste, te profanaste subiendo a mi estrado. Entonces, ¿cómo yo lo aplico para mí? Tú eres mi primogénito, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso, indisciplinado, como las aguas. No serás el principal porque subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste, te profanaste subiendo a mi estrado. No solamente vemos la disolución aquí. El problema es la indisciplina. El no ser formado. Hijo, las cosas van por aquí. No, que la niñita tiene 12 años y todavía no sabe hacer la cama. No se tiene que saber hacer la cama. Es que tenemos nana. Eso no tiene nada que ver. Tiene que aprender. Tiene que tener horarios, tiene que tener disciplinas, tiene que tener reglas y tiene que tener apego. Tiene que tener todas las cosas y tiene que tener apego. ¿Por qué? Porque si no se va contra cualquier autoridad. Ahora analícese usted. ¿Usted se va contra los carabineros? A veces. Rubén. Porque él se creyó con la misma posición de autoridad que su padre. Y nosotros sabemos que tuvo relaciones con Bilhá. Y tuvo relaciones con Bilhá para que Jacob nunca más tenga relaciones con ella, porque él quería que se quedara con su mamá. O sea que estamos hablando de una persona que tiene un conflicto con los padres. Es una persona que tiene un conflicto con su padre o con su madre, pero tiene un conflicto paternal.
Entonces no escucha a nadie. Cuando le dan una instrucción dice que no quiere. ¿Y por qué los niños se oponen en el colegio? Porque en la casa no tienen disciplina. Y cuando estoy hablando de disciplina, no estoy hablando de maltrato. Estoy hablando, hijo, esto no se hace, o como tú lo haces según la edad. Pero no es cabro, malcriado, mal enseñado, no sabe hacer nada. No. No, eso no es formación, eso es maltrato. Entonces los grandes adultos, ¿cómo se dice? Adultos mayores. Los adultos como yo, 50 para arriba, yo tengo 55. ¿Cuántos habemos? Gracias, Señor, que hay apoyo en esta casa. Ay. Adultos jóvenes, 55 adultos jóvenes. ¿Cuántos adultos jóvenes hay? Gracias, Evelyn, somos 2. La Marley no lo levanta porque tiene un año menos. Sí, un año, es un año. ¿Qué te hace un año? ¿Qué te quiero decir? Empieza a ver en tu vida cómo tú te vas en contra de la autoridad. Es que no tienes que hablar con la autoridad. No, sí tienes que hablar con la autoridad, pero tienes que hacerlo entendiendo cuál es tu posición y cuál es la posición del otro. Sí hay que hablarlo, pero ubícate quién eres. Porque aunque tú tengas más edad que tu discipulador, tú no eres el discipulador. A ti no te puso el Señor, puso a tu discipulador. Entonces tú no puedes llegar como nos pasó, no quiero. Nos pasó en un entrenamiento, ¿cierto? No quiero, después se reivindicó. No, eso no está bien. Porque tú no te vas contra la persona, te vas contra la autoridad. ¿Cómo andamos en el trabajo? ¿Hablas de tu jefe? ¿Tu jefe es un mal jefe? El Señor te lo puso, te lo mereces. Es que el Señor te está tratando. ¿O qué crees, que te tienes que cambiar de jefe porque te trata mal? El Señor quiere tratar contigo. ¿O crees que el Señor no sabe quién es tu jefe? ¿Por qué no te puso a ti por jefe? ¿Por qué no tienes la altura? Fácil, mira qué fácil. Cierra tu boca. Cierra tu boca y no andes hablando de la gente que tiene más autoridad que tú. Llámese trabajo, llámese en la calle, llámese en el colegio, en la universidad y en tu casa. Porque tu padre y tu madre son padre y madre, no que somos amigos. Sé padre y sé madre. Estáis mal formando a los cabros. Somos súper amigas. Sé madre. Eso no quita que sean cercanas. No. Sé cercana, pero sé madre. Porque si tus hijos te faltan el respeto es porque tú los enseñaste así. Yo lo enseño súper bien y por eso no me faltan el respeto. Algo no hicimos bien. Rubén. Entonces Rubén es más amplio que tener relaciones sexuales fuera de pacto y tener problemas con los papás. Creo que todos nosotros tenemos un área de Rubén, ¿o no? La última área de Rubén que yo tuve, ¿te acuerdas, iglesia, cuando perdí la muela? Ahora tengo un pedazo de plástico, iglesia. Una muela de plástico que me costó meses y meses y meses y meses para que aprenda a no opinar de otro pastor. Hay cosas que ya a esta altura no se nos permiten. ¿No quieres decir algo en relación a eso? Aquí hay algo importante, hermanos, porque estamos en este contexto. El contexto es: los hijos de Jacob están en Egipto, ¿cierto? Fueron porque hubo hambre, ¿dónde? En la tierra. Este es el contexto. El hambre viene a manifestar todo el conflicto familiar. El hambre, la situación, la aflicción. El hambre aquí es la aflicción, la situación difícil. Tenemos que sobrevivir, salir adelante. Entonces empiezan ahí a manifestar estas cosas. ¿Cuál es el punto? Estos hijos de Jacob van a
Egipto por comida. ¿Y estamos en qué punto? En el punto en que ellos llevaron comida, pero producto del conflicto familiar. ¿Cuál es el conflicto? El lío que sus hermanos tienen. ¿Con quién? Con José, ¿cierto? Y ahí entra lo que dice la pastora Anita. ¿Por qué odiaban tanto a José? ¿Por qué tenían tanto lío dentro? Por sus aguas maternales. Las aguas, por favor, quiero pedir una cosa, hermanos amados. Aquellos que están comiendo chicle, deje de comer chicle. No quiero mirar a nadie, no. Estamos en un tiempo de reverencia, no de juego, no de jugar. Yo entiendo que hay personas nuevas que no entienden el sistema, pero delante del Señor tenemos que tener reverencia. Y lo otro, hermano, y lo último, el tiempo de adoración no es un paseo. Nosotros estábamos revisando los niveles de sonido y me sorprendí con la cantidad de gente que estaba en el baño en la hora de la adoración. Si usted sabe que antes de entrar al tiempo del Señor hay que ir al baño, hermano, no permita que se le suelten las cositas. Pequeñas disciplinas que están construidas, no permita que se le suelten. Porque cuando uno empieza a soltar de a poquito, ¿qué empieza a pasar después? Todo se desequilibra. Lo mismo la hora, hermanos. El culto es a las 11. El culto es a las 11 y es el gran día que tú lo apartas para el Señor. Por lo tanto, prepárelo, hermano. Prepárelo. Levántese a buena hora. No llegue acá a cualquier hora. No se falte el respeto. Al Señor ya se le ha faltado el respeto, pero no se falte el respeto, hermano, porque es usted como ofrenda. Soy yo como ofrenda. Amén. Y aquí está el punto de estos hermanos, que al presentarse como ofrenda se empezaron a dar cuenta que empezaron a tener, que había líos no resueltos dentro de ellos. Cada uno con su lío, cada uno producto de esas aguas maternales que estaban operando. Se hablaba de Meriba. Meriba es un momento, tiempo después, en que Israel está en el desierto y tienen sed y empezaron a conflicto, el conflicto del hambre, el conflicto interno. Y usted se pregunta, ¿y por qué se habían pasado generaciones y vuelve a aparecer? Porque está en la tribu, está metido en la tribu, está metido esto en alguna parte y hay que sacarlo. Y cuando hablamos de las aguas maternales, no es que usted vea y responsabilice a la señora, porque usted como marido provee el ambiente, ¿o no? ¿O el ambiente se hace solo? Porque nosotros podemos ver a Lea, que tenía un tema de estar baja, de ser depresiva, de tener una mirada baja. Pero ¿quién no va a tener una mirada baja con un marido así? ¿O no? Entonces, cuando hablamos de aguas, claro que hablamos de las aguas del vientre, pero las aguas del vientre son las que reciben todo el ambiente en que se gestó el bebé. Todo el ambiente, es decir, el rol del papá es fundamental. Es fundamental. ¿Cuál es la redención de Rubén? Esto es impresionante, porque la redención de Rubén, que la profetiza Moisés en Deuteronomio 33:6, dice: viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. ¿Qué está diciendo? Viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. Viva, la raíz de viva significa enseña, muestra, viva.
Entonces, ¿cómo se quita la disolución? ¿Cómo se quita ese envilecimiento? Viva Rubén. ¿Y qué significa viva Rubén? Viva Rubén, enséñale, muéstrale, disciplínalo, ponele un orden en su vida. Eso es viva Rubén. O sea, ¿cómo se me va a quitar a mí esa disolución? Empieza a disciplinarte y empieza a formarte. No te enojes cuando te corrigen. No te molestes, porque eso no es beneficio para el otro, es beneficio para ti. Entonces, ¿cómo se quita la disolución? Vamos a ministrar en este instante a todos los disolutos y todos nos paramos. No, si eso no te va a cambiar la conducta. Tienes que saber que estas cosas no se hacen. No lo hagas. No lo hagas. Viva Rubén. Esa es la redención. Es decir, esa es la diestra. Ese es el madero. ¿Cuál es el madero que Rubén tiene que conocer, que el disoluto tiene que conocer? Es, apréndelo. Recibe la enseñanza. Así se sale de la disolución. Así se sale de la falta de formación. Entonces, si yo no la tengo, por último, tengo que empezar a organizarme. Me cuesta, empieza a disciplinarte, ponte de acuerdo con alguien, háblale a tu ayo, háblale al discipulador, porque viva Rubén entra en la enseñanza. ¿Y cuál es la otra forma que tengo que hacer yo como Rubén? Toma las predicaciones y empieza a transcribirlas. Porque tienes una situación de aguas, entonces escucha las predicaciones y escríbelas con tu manito. No las escribas en el computador, escríbelas con tu manito, a menos que tengas problemas en tu mano. ¿Por qué? Porque necesitas que te entre la enseñanza. Eso es lo que tienes que hacer. Viva Rubén recibe la enseñanza. Y no vas a recibir la enseñanza solo el día domingo. Si tienes 7 días a la semana y uno, ¿cuánto se acuerda de lo que le enseñan el domingo? A uno se le olvidan un montón de cosas cuando está en la predicación. Después uno no se acuerda. Pero ¿qué es? Viva Rubén es disciplínate, aprende, escucha las predicaciones, transcríbelas. Empieza a hacer eso, recibe la disciplina. Ordena tu casa, ordena tu pieza, ordena tu closet. Mira qué básico. Ordena tu patio, limpia tu patio, limpia tu auto. Ay, no llegó a todos, limpia tu auto. Viva Rubén, viva Rubén. Entonces tú vas a formar hijos disolutos si tú no eres firme. Y vuelvo a lo mismo, la firmeza no es violencia. Somos una familia. Si tus hijos tuvieron guagua, deja que críen la guagua a ellos, no se las crías tú. Puedes hacerte cargo de los bebés 1, 2, 3 días, pero los padres son ellos, no tú. Y si tienes una hijita mamá soltera, la guagua es de ella, no tuya. Porque les haces un daño. Mira qué cosas básicas. ¿Las sabemos o no? Eso es. Viva Rubén. Hazte cargo. Que no quede tu vida en un estado femenino. Eso está diciendo. Y estoy hablando a los hombres. Que no quede tu vida en un estado femenino. Que producto de esa falta de responsabilidad, falta de disciplina, tu vida queda en ese estado. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque tú le dices, anda a hacer esto. Ay, es que no tengo ganas. ¿Con qué se está moviendo? Con el corazón. Y para la disciplina hay que moverse con la mente. Los varones tienen que tener corazón, sí, pero por sobre el corazón, la mente. ¿Y la mente de quién? De Cristo. Ahí se conforma un hombre, un varón. Pero como Rubén se subió al estrado,
que nosotros lo llevamos solamente a lo sexual. No, subirse al estrado es meterse donde no debe. Eso es subir al estrado de su padre. Es tomar una conducta en la casa que no es la que le corresponde. Entonces quedas en un estado, y ahí están las transformaciones. Entonces, chico, da a luz un cabro chico, y el cabro chico es como medio indeciso, delicado. ¿Por qué salen así? Por eso, de ahí parte esto. De ahí parte. Si le agregas perversión, ya la cosa tomó otro carisma. Pero así parte esto. Por eso un crío tiene que hasta cierta edad tener la influencia de su mamá. Y las aguas de su mamá bien limpiecitas. claro. Ese lavamiento. El lavamiento que necesita un hijo por parte de su madre es apego, cariño y llevarlo a la obediencia. Pero luego llega a los 11, donde necesita la paternidad. Y un papá bien puesto. No un papá medio varonil nomás. ¿Se entiende lo que digo? Porque de eso va a depender la transición de un hijo. De que la mamita está bien puesta y de que el papito en su momento esté bien puesto. Para que de esa manera se establezca un hombre. O en el caso de la mujer, una mujer. Ahora, si usted sabe que en su gestación, cuando usted estaba en el vientre de la mamá, había un ambiente complicado, avísele a su discipulador para que oren por usted. Va a haber un material, usted va a entender de qué se trata eso y lo van a ministrar. ¿Y qué es ministrar? Es sacar esas influencias espirituales que vienen a afectar su estado adulto. Eso se llama administración. Entonces, usted tiene un problema así, que cuando fue gestado había este conflicto entre sus padres, o usted sabía algo feo de su gestación, háblelo. Eso de la mano con la formación, usted se va a poner en la diestra. Ahora, está la otra que nosotros le llamamos una dupla, porque dice Génesis 29:33, concibió otra vez, aquí va el segundo hijo de Lea, y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Entonces el ambiente de Simeón, ¿cuál era? Listo. Menospreciada. Hay una cosa que no te consideren, pero hay otra cosa de un sentimiento claro de humillación, de quitarte tu valor. Eso es menosprecio, que no te dan el valor que te corresponde. Y todos nosotros tenemos que recibir respeto. El maltrato no está bien. Nosotros estuvimos con una de las tantas consejerías fuera de Santiago. Entonces él decía, mi problema con mi señora es que yo levanto la voz nomás. Levanto la voz y tengo que bajar la voz. Nada más. No, yo le digo eso, fue por un pantalón. No, ¿qué pasó? Que este pantalón, qué sé yo, que y yo le levanté la voz. Y nosotros le preguntamos, ¿le levantaste la voz? Le dijiste, ¿cómo no sabías hacer nada? ¿Le añadiste? Sí, eso es menosprecio. Y no pensemos en papá y mamá, piensa en tus hijos. Este cabro es más leso, menosprecio. Este cabro no hay caso contigo. Fíjate que tenemos que aprender a hablar nosotros. Aprender a comunicar lo que queremos con la forma correcta. ¿Por qué no le dices, por ejemplo, este cabro indisciplinado? Estás pasando por un proceso inadecuado, hijo. Te estás comportando de una forma inapropiada. ¡Pah! Ahí la cantamos otra vez. Pero de verdad que tenemos que aprender a hablar. Pero este va de la mano con el otro. Acuérdate que Simeón es el oír. Simeón significa chamá. Diga conmigo chamá. Somos bilingües, iglesia.
Acuérdate que chamá es en hebreo. Chamá. Ya, perfecto. Entonces, aquí dice, llamó su nombre Simeón, que es escuchar. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, esto es un repaso, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo. Voy a tener esta guaguita para que vuelva, para que me ame. Se va a unir conmigo. Entonces le puso el nombre a su hijo y se llamó Leví, que Leví significa unir, significa que yo me ligo con alguien. Entonces voy a tener esta guagua para que se ligue conmigo. Entonces, si tú haces eso, yo te hago feliz. ¿Quieres que te haga feliz? Dame esto, así te unes conmigo. ¿Qué hacemos nosotros para que la otra persona se una con nosotros? ¿Qué trucos usas? Chocolate, ya. ¿Qué trucos? ¿Qué manipulaciones? ¿Qué Davidcito? Unos par de... Buena. No está mal que le regales a tu señora, no para nada. Pero que quieras manipular. Hay personas que cuando golpean a la señora después le llevan un presente. Un ramo de flores. La Estrellita aclaró enseguida que lo ha visto. Nelsito no tiene nada que ver en esto, iglesia. Nada que ver. Pero ¿y las señoras cuando quieren algo? Ay, mi negrito lindo, maravilloso, precioso, te quiero. Ya, mi amor. Ya, mi amor. Esta es una estrategia fea para que se una contigo. Y aquí está la dupla peligrosa. Porque Leví es el que une y Simeón es el que escucha. Entonces, ¿qué está hablando de estos dos hijos? ¿Por qué estos dos hijos aparecen juntos? Porque yo me uno con lo que escucho. Y mi visión va a estar determinada por lo que yo escucho. ¿O no? No quiero preguntar, pero hay personas, porque tenía la gana de preguntar, hay personas que ven en las redes sociales que esta pastilla milagrosa me va a arreglar el pelo. Y agarramos la Master Plop, 10 cuotas, te tomas 5 pastillas y viste que no te salió ni un pelo nuevo. Yo me uno con lo que ya, y cuando tú oyes cosas que no están de acuerdo, no importa los amiguitos que tenga. No importa, mijito, los amiguitos que tenga, porque igual ella es una luz. No se importan los amigos que tenga. Sí importa lo que hablen. Sí importa lo que escuchas. Sí importa quién te aconseja. Sí importa. Porque de acuerdo a esa visión, tú vas a seguir. Porque eso hace Simeón y Leví. ¿Y cuál es el problema de Leví? Cuando Simeón se une a Leví, ¿cuál es el problema? Es que Leví es radical. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó? Cuando violaron a Dina y le dijeron que es la única hija que se menciona de Jacob, la violaron. Vinieron estas personas a decirle: me quiero casar con tu hija, todo bien, le pasaron la hija, qué sé yo, pero para que tú te cases con ella se tienen que circuncidar todos los hombres de tu ciudad. Eso es una operación. Se supone que el tercer día es el día de mayor dolor de la circuncisión, porque eso se le hace a los bebés, no a la gente adulta. Pero como era señal del pacto, ellos dijeron: todo mundo, si no, nuestra hermana no se casa con él. Ese era el acuerdo. Dice la palabra que al tercer día, cuando ellos sentían el mayor dolor,
Yo creo que en ese tiempo no había anestesia, me imagino. 2 de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada, vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Lo que yo escucho va a afectar mi visión. Si usted está en ADN, no escuche lo que usted quiera. Pregúntele a su discipulador de ADN, ¿qué material es bueno para mí? No te pongas a escuchar cualquier cosa. No veas cualquier cosa en tu casa. No converses cualquier cosa delante de tus hijos. No hables mal de otra persona. Porque cuando tú hablas mal de otra persona, lo que haces es que el que escucha se aparte de esa persona. No traspases tus odios generacionales. Nosotros como casa no deberíamos tener derecha e izquierda, porque se supone que nosotros somos ciudadanos celestiales. ¿Y qué tenemos que andar metidos en problemas de derecha o de izquierda? No pasemos nuestros odios a nuestros hijos. Imagínate, esto era tan terrible, que cuando Jacob profetiza de sus hijos, de Simeón y de Leví, porque él los une, dice: armas de iniquidad son sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Aquí está claro de que tenemos que tener cuidado con quién nos juntamos. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo de que de acuerdo al consejo que yo me uno, a lo que yo hago, yo puedo tener esas armas de iniquidad feas. Iglesia, en el nombre del Señor, esto tienes que tenerlo muy presente. Entre nosotros, no solo entre este grupo, sino en tu círculo, no puede haber murmuración. No puede haber murmuración en tu familia. Cuando te juntes con tus hermanos, no debe haber murmuración. No murmures, no hables de otro. ¿Y qué es la murmuración? Hablar de otro que no está presente. ¿Lo sabemos de memoria o no? Entonces, ¿qué le dice el Señor? Porque esto se tiene que redimir. A Leví, Moisés no le dice nada, porque Leví, o sea, a Simeón, Moisés no le dice nada, porque es que lo que tiene que hacer Simeón para de escucharle cera. Pone un límite. Di, esto yo no lo quiero escuchar. Hay muchos padres que sacan a sus hijos del reino por las conversaciones que tienen en la mesa. Y lo que hablan en la mesa, sea queja, sea juicio, sea violencia, hace que los hijos no lleguen al Señor, no quieran. Por lo que hablan en la mesa, porque tus hijos, si viven contigo, van a seguir lo que sueltas tú. Entonces, Simeón tiene que escuchar, pero ¿qué le dijeron a Leví? Porque Leví es el complicado.
¿Por qué? Porque Leví es una persona tan determinante, yo diría hasta de repente insensible, es muy radical, extrema, esa es la palabra. Leví fue el que tomó la espada y mató a todo el mundo que estaba adorando el becerro de oro. Son, ¿cómo podría decir? Firmes con la espada. Pero ¿qué le dice a Leví? Es decir, tú eres firme en tu casa, pero eres firme y violento. Porque puedes ser firme sin ser violento. O eres firme y violento. Ese es el problema de Leví. Entonces, ¿qué le dijo Moisés a Leví? Tu Tumim y tu Urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá. Así se sale de la siniestra. Tu Tumim y tu Urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba. A un Leví siempre se le van a juzgar las aguas por su posición en el diseño. Ellos en Masá contendieron, pero la contención de Leví no es la misma que las demás tribus, porque Leví es extremo. Por lo tanto, los levitas eran gente violenta, extrema, de decisión férrea. Y ellos fueron probados en esas aguas. ¿Y qué parte de ellos salió ahí? La rabia. Por eso dice tu Urim y tu Tumim, que son dos piedras sacerdotales que iban en el pectoral del juicio. Y esas dos piedras es la capacidad que Dios me da para juzgar ciertas cosas concernientes a lo que va a venir. Por eso se les llama luces, ¿cierto? Y perfecciones. Tu Urim y tu Tumim son luces y son perfecciones. En medio de las situaciones que veimos, ¿cómo las juzgamos? Porque las cosas que vienen en contra de nosotros son para perfeccionarnos. Pero ¿cómo puede un levita juzgar una situación si las aguas que lleva adentro son violentas? ¿Va a poder juzgar? No. Lo primero que le sale es la rabia. Entonces, tu Urim y tu Tumim, la capacidad para juzgar va a ser para tu varón piadoso. Y para que de la ira, de la rabia, de la violencia pases a la piedad, ¿qué tiene que pasar? Tenemos que conocer el madero, la cruz, para morir a esa naturaleza que está operando dentro de él y llevar esa firmeza también a un nivel de piedad. Solo de esa forma va a poder juzgar correctamente. Entonces esas son personas que tienen ese maltrato, son firmes de carácter, y eso fue una de las cosas que les permitió ser los sacerdotes. Por eso fueron determinados como la tribu de sacerdotes que acercaba a la gente a Dios, porque el Señor quería que fuera un pueblo de reyes y de sacerdotes. Él no pensó en una tribu. Él quería que todo el pueblo fueran reyes y sacerdotes, gente que se pudiera acercar a Dios. Pero ese acto, como todo el pueblo se desvió, entonces el Señor escogió a Leví. Entonces nosotros en esto
esto que habla el pastor Fer de tus luces, estas personas necesitan ser alumbradas por el Espíritu de Dios. Si no viene el bautismo del Espíritu Santo sobre ti, tú vas a seguir teniendo esa misma experiencia. No es que los otros no necesiten la obra del Espíritu Santo, porque sí la necesitan. Pero ¿por qué tienes tú que darle más hincapié? Porque el fruto del Espíritu es gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, ya, ahora mírate. Estamos hablando del fruto del Espíritu, es decir, el Espíritu Santo te llenó al punto de que dio un fruto. ¿Tienes gozo? Ya, la Cindy y el David, buena. El resto necesita el bautismo. Paz, aumentó. ¿Cuántos de aquí son benignos? Bondadosos. Oye, yo voy a empezar a preguntarle a la esposa y a la esposa por el esposo. Y a los hijos y los papás tienen eso. No, porque ustedes la tienen toda. Y no veo la llama. Están todos llenos y no veo la llama. ¿A dónde está la nube? Benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿No te querías ir de la congre hace un mes? Mansedumbre. ¿No te enojaste la semana pasada? ¿No estuviste defendiendo tus derechos? ¿No te cansaste ya con el discípulo? Mansedumbre, manso. Una persona mansa, que no quiere agarrar el micrófono y pegarle al discípulo, no. ¿Qué es lo que nos falta? Y yo digo, nos falta. Nos falta, iglesia. Nos falta. Entonces, esto no se resuelve, el que tú tengas eso, no se resuelve con: Padre, en el nombre de Jesús, sácale el arma de iniquidad. No. Trabajo. Oh Señor, sácame el arma de iniquidad. No, para, si las cosas no son automáticas, empieza a trabajar. Y aquí a este tiene dos cosas que pedir, porque tiene dos cosas. Delante dijimos de Rubén que tenía que tener palabra, ¿cierto? Es decir, tienes que... ¿Qué tiene que hacer Rubén? Transcribir, ¿qué más? Dejarse enseñar, ordenarse, ¿cierto? Ordenar su vida. Pero a estos otros se les requiere eso, y se les requiere pedir al Espíritu de Dios. O el Espíritu de Dios desciende de cualquier manera. ¿Dónde se mueve el Espíritu de Dios? Sobre las aguas. ¿Sobre qué aguas? Sobre las aguas de la palabra. Los 120, ¿qué estaban haciendo? Orando, llenándose de la palabra. En eso estaban. ¿Cuánto tiempo estuvieron? ¿Tuvieron una semana en eso? Entonces, y estaban unánimes, un alma. ¿Estás en un alma con el cuerpo de Cristo? Unánimes, un alma. Por eso es que el pastor Fernando habla de la contención. O estamos contendiendo. Así se derrama. Y no solamente que se derrame sobre ti una vez y te haga experimentar cosas asombrosas de manera física y emocional, no, sino que se quede en ti, que habite en ti, que llene tu casa. Porque si no, nos transformamos en gente religiosa que creen que porque van una vez a la semana está listo.
Como fueron una vez a la semana en la iglesia, está listo. No, no, si no es así. Estamos hablando que se sale de la siniestra de esa manera. Y nos vamos enseguida a Judá. Judá. Este es muy lindo, Judá. Todavía estamos en el repaso, iglesia. Ya. Entonces dice, concibió otra vez Lea y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por eso llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Ahí viene un tiempo donde Lea todavía, ese es su último hijo de los primeros 4. ¿Qué significa eso? Que en algún punto de nuestra vida tenemos que esperar, dejar de esperar que las personas me completen. Tengo que dejar de esperar que esta persona cambie, porque si esta persona cambia yo soy feliz, si la persona no cambia yo no estoy feliz. Que si cambia mi empleador, si me cambio de trabajo voy a estar súper bien y si no voy a estar súper mal. No, es que uno tiene que llegar a un punto en la vida donde nosotros no esperemos de las personas lo que solamente Dios nos puede dar. Solamente Él nos puede completar. Y este hijo tiene una unción re grande, muy grande. ¿Por qué? Porque fue gestado en otro ambiente. Esta vez yo voy a alabar al Señor. Y cuando nosotros decimos esta vez yo voy a alabar al Señor, estamos hablando de que esta vez yo voy a dejar que la presencia del Señor llene mi vida, ¿cierto? Eso significa, esta vez yo voy a alabar al Señor. Entonces esa guagua tiene un acceso al mundo espiritual muy grande. Pero mira lo que hizo con José. ¿Qué fue lo que pasó con José y Judá, Pastor Fer? Y Judá, me pillaste, jefe, estaba Judá que estuvo metido en esa maquinación para destruir a fue el autor intelectual del... El autor intelectual. Y al final lo que tiene que hacer es rogar a su padre que deje ir a Benjamín para que el lío se solucione. Y si no volviere, él será el responsable. Mire hasta dónde llega el trasfondo de cuando yo tomo un camino de alabanza. Porque en él se tuvo que gestar el cambio, en él no estaba, en él todavía operaba esa otra cosa. Él confabuló de la manera más potente en la conspiración a muerte de José. Sin embargo, él finalmente se pone como el responsable si es que Benjamín no vuelve a los brazos de su papá. Entonces, la alabanza es fundamental en todo proceso de conflicto y de juicio. Hoy día hablábamos de eso. Se decía que el Señor está estableciendo su juicio en este tiempo. Ok, ¿qué va a pasar con nosotros en ese tiempo? ¿Qué va a pasar cuando se levante el juicio? ¿Va a haber alabanza en nosotros? Porque el juicio lo que busca es que nosotros seamos conformados como una alabanza, pero en nuestro ser íntegro, no solamente las cosas que decimos, que nosotros como ofrenda seamos vueltos a esa alabanza. Entonces en Judá tiene que venir ese arrepentimiento y esa transformación, porque fue el que más instigó la muerte de José. O sea, la siniestra de Judá, esto es una persona que ya sabemos que fue gestado en ese ambiente, tiene las dos cosas, lo que dice el pastor Fer y esta vez yo alabaré al Señor,
pero tienen una influencia sobre los demás. Y en esto de que esta vez alabaré al Señor, lleva lo más profundo. Tu felicidad no puede depender de cuánto dinero recibes. Ya, ¿y con qué como? Es que Él dijo que si tú buscas primeramente el reino, te fijes en que Él le da de comer a las aves y que Él viste a los lirios. ¿Y qué significa eso? Que Él va a abrir una puerta si tú lo buscas. Si tú lo alabas, entonces yo tengo que decir gracias, Señor, porque estoy cesante, porque no me entregan la pensión alimenticia. No. Que lo hablábamos el otro día en el discipulado, parece, o en la unión, no me acuerdo. ¿Qué significa entonces? ¿Cómo hago? Voy a alabar al Señor. Dile, Señor, tú eres mi sustento. Yo tengo que conocer que tú me provees. Yo confío en ti. Yo confío en ti. Yo quiero ver tu poder en mi vida. Tengo una situación difícil. Ven, Señor, porque tú eres mi esperanza, tú eres mi proveedor, tú eres mi Padre, tú eres un Dios real, tú eres un Dios poderoso. Y estoy alabando. ¿Qué es decir Dios real y Dios poderoso? ¿Qué es eso? Eso es alabanza. Tú eres un Dios en el que se puede confiar. Tú eres un Dios que está conmigo. Entonces estoy alabando. ¿Para qué? Para que el Señor así solucione las cosas y solucione los conflictos. Ese era el ambiente que tenía que mostrarse en Judá. Y Judá realmente tuvo que vivirlo. Por eso es que la bendición de Moisés para Judá, ¿cuál es? Oye, oh Jehová, la voz de Judá. ¿Cómo voy a escuchar tu voz? Para que yo escuche a alguien tiene que hablar, ¿o no? Oye, oh Jehová, la voz de Judá. Entonces, ¿qué le está diciendo el Señor? No dice, oye, oh Señor, los pensamientos de Judá. ¿Dice los pensamientos? ¿Qué dice? Entonces, ¿qué tiene que hacer Judá? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Es como cuando nosotras queremos, mi amor, ¿te pasa algo? No. Sí te pasa. ¿Que le gustó ese vestido? Sí, pero es muy caro, no te preocupes. ¡Sí lo quiere! ¡Lo quiere! Pero abre la boca, alza tu voz. Nos cuesta tanto. ¿Cuántas personas hay que dicen, ay, yo no quiero pedir ayuda porque siempre están ocupados, entonces nunca hay tiempo? ¿O no? No, lo que pasa es que hay gente que necesita más que yo. ¿No estáis escuchando acá? Oyó la voz. Es que mi problema no es importante. Bueno, es que esperaré hasta que la hermana Marilyn se acuerde. No, si la hermana Marilyn te va a escuchar si tú vuelves otra vez a escribir. Pide. ¿Quién recibe? ¿Qué le... Te pasaste. Te pasaste. El que pide recibe, el que llama. Pero nosotros queremos que el discipulador o que nuestro esposo o que nuestros hijos tengan un discernimiento tal que sepan. Pero ¿cómo no se va a dar cuenta de lo que yo quiero? No, si no se da cuenta. Gracias, José. Es así se sale de esta siniestra. Oye, oh Jehová, la voz de Judá. Y entonces, llévalo a su pueblo. Y sus manos le basten. Y tú seas su ayuda contra tus enemigos. Y tú seas su ayuda contra sus enemigos. ¿Cuándo va a ser el Señor ayuda contra tus enemigos? Fácil. ¿Cuándo te va a ayudar? Es que estoy cansado de orar. Es que no se trata de eso. Si tú te cansas, entonces no va a ocurrir. Puede ser que el Señor te respondió y no era lo que tú querías. A lo mejor tú querías que la respuesta fuera otra.
Pero el que sabe lo que yo necesito es el Señor. Porque Él no piensa como nosotros, piensa más alto, no más bajo. Su camino es más alto que nuestro camino. Pero para que Él sea ayuda contra nuestros enemigos, oye, oh Jehová, la voz de Judá. Y para esto tú no necesitas llegar a tu pieza, arrodillarte. Y si no lo sabes hacer, háblale. Se ora como hablar con una persona. Dile: Padre, en el nombre de Jesús, y háblale. Aunque las personas piensan que tú estás loco, no estás loco. Porque estás direccionando la oración. Padre, en el nombre de Jesús. Así dice la Escritura que tenemos que orar. No, Diosito, te lo ruego, Diosito, te lo juro. No, Padre, en el nombre de Jesús. Y empieza a experimentarlo. Háblale cuando estás en el trabajo. Háblale cuando vas conduciendo. Háblale, habla con el Señor. Porque ese es el diseño. Así vas a parar tú de andar maquinando cosas, de buscando tus propias respuestas, de buscando tus propias soluciones. Entonces, mira, después de que esta persona hizo todo lo que hizo, pudo redimirse. Iglesia, no importa lo que nos pasó, eso nos ayuda. No mires las situaciones feas como formas de destrucción. Las situaciones feas son circunstancias que el Señor puede usar para que tú subas más alto. Son escaleras al cielo. Así trabaja el Señor. Él puede hacer de que tu daño o tu situación dolorosa sea una herramienta para ti. Eso es lo que el Señor quiere. No estamos en la posición de: ay, me pasó esto, porque a todos nosotros nos acontecieron cosas feas. ¿O no? Pero ¿qué es lo que el Señor quiere hacer? Con esas cosas feas que nos acontecieron, el Señor quiere edificar vida. El Señor quiere edificar restauración. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer primero, acuérdate, Rubén, formación. Palabra, transcribir. Segundo, Simeón y Leví. Yo tengo que discernir qué es lo que estoy escuchando. Tengo que tener un corazón benigno. Necesito que el Espíritu Santo en mí dé un fruto. Y ahora estamos con Judá. ¿Y qué pasa con Judá? Tengo que aprender a alzar la voz. Yo hablar con el Señor. Habla con el Señor. Habla con el Señor. Y alábalo. Nadie que habla con el Señor deja de alabarlo. Porque te empiezan a decirle: porque tú eres tan bueno, porque tú eres tan misericordioso. Ya lo estás alabando. No es: te alabo porque tengo esta tremenda tragedia. No. Pasa esto y por eso levanto mi voz. Y nos vamos a Adán. ¿Quieres agregar algo? Es importante entender algo, hermanos. La voz de Judá es la voz que suelta la palabra de la alabanza, que suelta la palabra para el conflicto, pero la palabra que va a traer alabanza al conflicto. No es cualquier palabra. No son palabras lindas. No, es la palabra que va a traer alabanza al conflicto que estoy viviendo. Y muchas veces esa palabra no me va a gustar. Por eso que Judá iba siempre delante en la conquista. Porque la voz de Judá, y aquí está la conexión, estaba pensando en eso. Por eso Judá estaba tan esmerado en que tenían que contar con la venia de Jacob para llevar a Benjamín. Porque la voz de la alabanza es la que me va a poner a la diestra. Cuando yo escucho, oh Dios, de mi alabanza, y empiezo a escuchar al Señor en medio de mis juicios, de mis conflictos, en los conflictos de emboscada que tengo,
que aparentemente no tienen salida, cuando el Señor habla, ese es Judá. Ese es Judá. Esa palabra me va a llevar a un quehacer, y ese quehacer va a poner no solamente la alabanza en el conflicto, sino que me va a posicionar a la diestra. Por eso que para él era tan importante llevar a Benjamín, el hijo de la diestra. Porque en el conflicto, en todo conflicto, hermanos, si nosotros no aprendemos a tomar la diestra, porque no es solamente decir, vi al Señor sentado a la diestra. Eso es semántica. Pero ver al Señor sentado a la diestra es que mi visión de vida es que en mi caminar las cosas yo las resuelvo en ese camino, no en el camino de la zurda, de la siniestra. Entonces hay algo acá que tenemos que sentarnos y resignificar. ¿Tengo la voz de Judá en mí? Porque ahí aparece el león, hermano. ¿Tengo esa voz operativa dentro de mí? Que en los procesos de emboscada yo me quedo en quietud, me humillo, busco la presencia de Dios, busco esa palabra que puede venir del trono, que puede venir por un discipulador, que puede venir por alguien que el Señor pone arriba, ¿cierto?, en ese ordenamiento. Y eso hace que yo tome un caminar de alabanza en medio del conflicto que estoy viviendo. Porque a veces los conflictos los solucionamos, hermano, pero los solucionamos para beneficio personal y no el beneficio del reino. ¿Entiende la diferencia? ¿Entiende la diferencia? Entonces el Señor tiene que tocar esas aristas en nosotros. ¿Para qué? Para que aprendamos el camino de la diestra, tomar la diestra. Y es Judá quien abre ese camino por medio de una palabra, una boca, de una palabra de Dios que viene a traer alabanza al conflicto. Si Judá no va adelante en la conquista, Israel no llega. Amén. Vamos a dejar hasta aquí la primera parte de la introducción. Alcanzamos. Nos va a quedar Dan y todo lo demás, pero que es importante que lo veamos. Entonces, iglesia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya dijimos. Bueno, con Simeón y Leví ya sabemos que necesitamos esa palabra y la operación del Espíritu Santo. Con Rubén necesitamos la formación y la palabra. Y con Judá, aprender a levantar la voz. Porque si no levantamos la voz, las cosas no van a acontecer. No van a acontecer. Y la próxima semana, si el Señor lo permite, vamos a seguir en esta dirección. Oremos al Señor.